Hermanos, bienvenidos para este tiempo de oración. Es una bendición estar juntos y vamos a meditar en unos pasajes del libro que estamos estudiando y que lo terminaremos de leer mañana. Esto es Ezequiel. De Ezequiel tenemos dos porciones. La primera, Ezequiel 40, 1 al 4. Este es el tema del día domingo, Dios mediante. Vamos a meditar el día domingo, si el Señor no ha venido, desde el 40 hasta el 48, en el último mensaje del libro profético de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 40, 1 al 4. Dice así: en el año 25 de nuestro cautiverio, que comenzó en el 605, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Amén. El profeta se encontraba en Babilonia y la tierra de Jerusalén muy lejos. Y Dios lo llevó, dice el versículo 2, desde Babilonia, donde él estaba deportado, estaba cautivo, hasta Jerusalén. Para ese tiempo el templo ya estaba destruido, el templo que construyó Salomón. Y entonces le mostró, dice el versículo 2, lo llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Ya no estaba el templo de Jerusalén o el templo que construyó Salomón, según el diseño que le dio Dios, como lo explica Primero de Reyes y también el segundo libro de Crónicas claramente. Este se lo conoce como el tercer templo. El primer templo fue construido por Salomón como por el 950 a.C. Ese templo fue destruido entre el 605, 620 o 580 a.C. y fue reedificado por Zorobabel, un hombre que también ayudó a llevar el pueblo desde Babilonia a la tierra prometida, también con Esdras y Nehemías. Y ese templo permaneció hasta el tiempo de Jesús. Los macabeos, en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, lo guardaron, pero siempre fue parcialmente destruido. Entonces Herodes, llamado el Grande, lo reconstruyó, lo remodeló e hizo un edificio espléndido. Entonces, ese templo reconstruido por Zorobabel y ampliado, reconstruido también por Herodes, se lo conoce como el segundo templo. Y este que comienza en el capítulo 40 hasta el capítulo 48, se lo conoce también como el tercer templo. Difícil es decir cuándo este templo va a ser construido o si acaso ya fue construido. Algunos hablan de un templo espiritual
que los 8 capítulos se refiere, porque nosotros somos hoy templo del Espíritu Santo. Pero hermanos queridos, no hay duda que esto será un templo literal. Literal significa que ciertamente será construido en el tiempo del fin. Difícil, no nos dice en qué tiempo, puede ser antes de la gran tribulación o durante la gran tribulación, porque es un templo en el que habrán sacrificios. Y ya no se necesitan sacrificios porque Cristo, el Cordero de Dios, murió por nosotros en la cruz y estos ya no son necesarios, como claramente lo dice el libro de Hebreos. Queremos fijarnos en el versículo 4. El varón que le mostró esta visión, este varón enviado por Dios, le dijo en el verso 4, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Le está diciendo, ten mucho cuidado en lo que ves, en lo que vas a escribir, porque las medidas del templo que te voy a dar son exactas. No puedes aumentar nada ni quitar nada. Recuerdan, en el estudio bíblico estábamos diciendo que aquí en nuestra ciudad los hermanos, cuando van a hacer una casa, contratan a un arquitecto para que les haga un plano, o un ingeniero civil, y el municipio se los aprueba, pero luego los dueños de esa construcción la hacen fielmente como fue aprobada. No, porque no hay una supervisión final. En los países europeos, el que presenta un plano y se lo aprueba, le vigilan que lo haga exactamente como está en el plano. Y yo sí creo que es conveniente que una construcción se ciña al plano. Dios nos dio este templo y un arquitecto lo diseñó. Después de varias reuniones, muchas reuniones, en el papel se edifican paredes y se tumban en el papel. Pero una vez que hubo el plano, se lo ejecutó como estaba planificado. Eso es lo que está diciendo el Señor en el versículo 4. Háganlo como yo ordeno. Y nosotros, hermanos, estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que hacer tal como Dios manda, sin añadir nada y sin quitar nada. Miren el pecado de Eva, ¿cuál fue? Que Eva añadió. Dios les dijo a ellos como pareja, a Adán y Eva, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y murieron físicamente y espiritualmente. Y entonces cuando vino Satanás, tentó a Eva y le dijo, ¿con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Sí, dijo ella. Dios nos dijo así, que no comamos ni le toquemos el fruto, ni toquemos. Y Dios no había dicho ni toquemos, ni le tocaréis. Eva añadió 3 palabras. Y a veces también algún texto le quitamos 3 palabras. Y lo que dice Dios en el verso 4 es, no le quiten nada, ni le aumenten nada. Ustedes, hermanos, los que son maestros y predicadores, yo también un maestro y predicador, tenemos nuestro compromiso con Dios. ¿Cuál es? Decir lo que dice el texto, sin quitar, sin añadir. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde. Volvamos a leer el verso 4. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, sean minuciosos. Mira con tus ojos y oye con tus oídos. Y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Escríbelo
y cuéntalo, tal como yo te voy a dictar. Los maestros antiguos, recuerdo en el colegio, dictaban y la materia se la sabían de memoria. Y mientras caminaban por en medio de los estudiantes, ellos dictaban la materia. Y nos ponían 20 a los que copiábamos fielmente lo que él dictaba, sin añadir y sin quitar. Luego ya se enseña que esto de dictar la gente no aprende nada, pero bueno, yo sí aprendí. A mí me gustaba que me dicten la materia y me agradaba ir copiando fielmente lo que el maestro dictaba. Y luego venía el examen, que era el fruto de estas cosas que ellos habían enseñado con fidelidad. No se podía añadir ni se podía quitar. Bien, entonces vamos dándole gracias al Señor y oremos porque hoy nosotros somos el templo y por este templo que se construirá en el tiempo del fin, eso es lo que podemos informar, decir, y Dios le dio medidas a Ezequiel y él tenía que ser minucioso, exacto, como nosotros tenemos que ser con su palabra. Oremos a Dios. Amado Dios, ha sido una hermosa experiencia estudiar el libro de Ezequiel y culmina este libro profético con un diseño que tú le diste, el diseño de un templo que no será un templo como el que construyó Salomón o el que reconstruyó Zorobabel y luego también Herodes el Grande. Es un templo diferente, porque dice el versículo 2 que es un templo, un edificio parecido a una gran ciudad. Y sabemos, Señor, que este templo se construirá en el tiempo del fin. Y ahí habla de volver a los sacrificios, porque el pueblo judío de hoy, no conoce al Señor. Pero también en el tiempo del fin, sus ojos espirituales serán abiertos. Y al que no reconocen hoy como su Mesías prometido, como su Salvador, lo reconocerán. Al que nosotros conocemos como nuestro Salvador, ellos no lo conocen. Siguen esperando equivocadamente a su Mesías. Y el Mesías ya vino. Y hoy está entre nosotros en la persona del Espíritu Santo. Tú querías que el profeta y sacerdote Ezequiel fuera muy cuidadoso, muy pulcro, muy veraz. Él tenía que tomar nota de lo que tú le dictabas, de las medidas que les dabas, sin aumentar nada, sin quitar nada. Así también nosotros, al estudiar tu palabra, no le debemos añadir una jota a tu palabra, ni una tilde, ni quitársela. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles. No hay nada más hermoso como abrir la Biblia y con la guía de tu Santo Espíritu como maestro, explicarla, predicarla, compartirla. Esto tú quieres que hagamos, porque la palabra edifica. Y ayúdanos, Señor, que en todos los actos de nuestra vida seamos cuidadosos, que hagamos conforme a la palabra que hemos dicho o conforme a las instrucciones que nos han dado. Que cuando con alguien nos envíen un recado, un mensaje, no le aumentemos nada ni le quitemos nada. Que los cónyuges se hablen y digan siempre la verdad, sin aumentar nada y sin quitar nada. Que cuando los hijos hablen con sus padres, hablen solamente la verdad. Y cuando los padres hablemos de nuestra vida pasada, no les exageremos nada.
No digamos que nuestros tiempos fueron mejores, porque dice la Biblia que nunca de esto hablaremos con sabiduría. Que les digamos a ellos la verdad. Tuvimos aciertos y también tuvimos desaciertos. Tuvimos grandes victorias en el pasado, pero también derrotas. Que les contemos, Señor, los momentos en que vivimos en santidad y también cuando claudicamos, para que ellos piensen de nosotros con propiedad. Ayúdanos, Señor. Tú quieres entonces que seamos fieles. Como dice el verso 4, tú le dijiste a Ezequiel, pon tu corazón a las cosas que te muestro. Que seas fiel en escribir lo que oyes. Presta atención, que así lo hagamos siempre nosotros en este tiempo del fin que estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer del capítulo 43. Hermanos queridos, la gloria de Jehová se separó del templo por el pecado de Israel. Y aquí en el capítulo 43 nos dice que la gloria de Jehová regresará a este templo. Pero hubo un momento cuando la gloria de Dios abandonó el templo. Veamos primero cuándo lo abandonó. En Ezequiel capítulo 10, yo recuerdo que esto fue motivo de un estudio bíblico. Ezequiel 10, 18 y 19. Dice Ezequiel 10, 18 y 19, todo ese capítulo habla de ese tema. Fue triste esto. Ezequiel 10, 18 y 19. Entonces la gloria de Jehová se elevó, salió de encima del umbral de la casa, del templo, y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron. La gloria de Dios salió. Se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Qué pena. Esto fue muy triste. La gloria de Dios, la presencia de Dios abandonó el templo, el lugar santísimo. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, en la visión que tuvo Ezequiel, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria de Dios, dice el capítulo 10, abandonó la casa de Dios, el templo. Hoy la gloria de Dios no abandona nuestra vida. El Espíritu Santo no se va, pero cuando pecamos, el Espíritu Santo de Dios gime, llora, se contriste, pero no se va. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a las personas y se iba. Se dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y con una quijada mató a 1000 enemigos. Y el Espíritu Santo vino sobre Sansón y se echó las puertas de la ciudad encima. Y así se dice, de los jueces también. Venía el Espíritu y se iba. Hoy vino a nosotros y se queda. Pero cuando hacemos algo malo, llora. El Espíritu Santo gime. Y esto es lo que pasó en Ezequiel 10. Pero Ezequiel mismo dice que cuando se construye este templo, que está descrito en los capítulos 40 hasta el 48, la gloria de Dios volverá. Vamos a leer esto en el 43, 1 en adelante. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, no estaba en el templo cuando se lo construya,
y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que viene cuando viene para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová, ahí está la palabra clave, entró, vino. Cuando una persona que ha pecado confiesa sus pecados, se arrepiente de sus maldades, Cristo lo perdona, lo limpia, y el Espíritu entra a vivir en él o en ella. Y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros no nos deja pecar. A este templo, con las medidas exactas que Dios le dio a Ezequiel, que tendrá la forma de una ciudad, la gloria de Dios vendrá, dice el verso 4, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y por esa puerta en el templo reconstruido por Herodes entró Jesús, por la puerta oriental. Estuvo cerrada, solo él ingresó por allí. Y aquí sigue hablando de esa puerta oriental. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? La casa. Ese templo majestuoso que Dios se lo mostró a Ezequiel en su visión. Si notan, por el pecado la gloria de Dios abandonó el templo. Y cuando el pueblo se vuelva a Dios, la gloria de Dios vendrá otra vez al templo. El Espíritu ya vino a nosotros y no nos abandona, pero sí gime, llora y se entristece cuando pecamos. Vamos a buscar, hermanos, en 1 Corintios, el capítulo 6. 1 Corintios está después de Romanos. En el Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Viene Hechos, Romanos, ahí viene 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Ahí está principalmente para los que son solteros y los jóvenes de manera especial. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Es un pecado sexual. Fornicación es porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Huid de la inmoralidad sexual. Ahí está diciendo que los jóvenes, los niños, todos los solteros deben guardarse en pureza y vírgenes hasta el matrimonio. Huyan de la fornicación. Los casados del adulterio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dijo Jesús que el que se une a una prostituta, una carne es con ella. Y eso es una vergüenza, súper triste. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios vive en nosotros y ahora el cuerpo es el templo. Entonces, no es que una persona cuida su cuerpo para impresionar a otros, o porque una mujer quiere conseguir un hombre, porque un hombre quiere conseguir una mujer. En el caso del creyente no es así. El cuerpo humano hay que cuidarlo porque es templo donde Cristo habita. Como aquí habita Cristo, por eso es que este cuerpo no lo emborrachamos, no fumamos droga. Este cuerpo tampoco no le hacemos tatuajes.
no le hacemos nada. Bueno, hay personas que hoy se operan por todos lados. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a cada uno Dios lo ama tal como es. Y cuando resucitemos con el cuerpo glorificado, nos vamos a aparecer. El que se hizo una cirugía acá, cuando resucite, será como antes de la cirugía. Pero claro, con un cuerpo inmortal. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros los creyentes no fumamos tabaco, porque el tabaco es destructivo para la salud. Y este cuerpo no es para fornicar, este cuerpo no es para adulterar, este cuerpo no es para mirar pornografía, también este cuerpo hay que hacerlo descansar. Este cuerpo no es para comer en exceso, ni tampoco para no comer, para ponerse flaquillo con el palo de la escoba. Este cuerpo hay que cuidarlo, alimentarlo, hacerlo descansar. También el cuerpo hay que ejercitarlo. ¿Por qué? Por un motivo importante. ¿Cuál es este? Templo del Espíritu Santo de Dios. Permítanme, hermanos, una pregunta. ¿Ustedes son conscientes que son templos del Espíritu Santo? ¿Reconocen que el Espíritu vive dentro de ustedes? Por eso lo cuidamos. Y por esta razón los seguidores de Cristo no tenemos ningún vicio, porque los vicios destruyen el cuerpo y también destruyen el alma. ¿O ignoráis? Dice, no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso hay que alimentarlo saludablemente, no costosamente. La comida más saludable puede ser más económica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hay jóvenes y adultos que se quedan hasta la 1 de la mañana mirando televisión, mirando una serie y duermen poco. Otros que comen a la medianoche. Y esto los enferma, es mortal comer en la noche. Dicen los médicos que la hora más tarde en la que un ser humano debe comer es 7 de la noche. Y los que se comen la chuleta a las 11 de la noche, a las 12, un tremendo plato de arroz con menestra, luego no pueden ni dormir. Y luego tienen no sueños, sino pesadillas. Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otros, como no duermen, están bostezando y siempre con sueño. Mientras se canta, duermen. Mientras se ora, duermen. Y eso sí, en el momento de la oración se duermen, pero póngalo delante del televisor. Ahí puede estar el anciano, la anciana, sin parpadear todo el día. Toda la noche puede mirar. Y hay personas que les da sueño en el culto, pero se pueden mirar 5 partidos de fútbol. Cuando va a jugar su equipo preferido, ya encienden el televisor 2 horas antes. Y si es ir al estadio, se van en la mañana y el partido es a las 6 de la tarde. Hermanos queridos, terrible es esto. Miren, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? De sangre. Glorificad. Aquí está, gloria. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. ¿Quién habita en el cuerpo? El Espíritu Santo. ¿Qué es el cuerpo? El templo. Miren, este templo se lo cuida. Es un lugar de reunión. Y si cuidamos este templo físico, ¿cuánto más este templo espiritual? Hermanos, vale la pena cuidar el cuerpo,
Sí es bueno, porque dentro de nosotros habita el Santo Espíritu de Dios. Este cuerpo no es para hacer lo malo. Con el cuerpo glorificamos también al Señor. Yo les invito a que estemos de pie y oremos al Señor dando gracias por esto. Amado Dios, hemos visto que la gloria de Jehová volverá a este templo cuyo diseño tú le diste a Ezequiel. Y tu gloria, Señor, también está presente en nuestro templo, que es el cuerpo humano. Toda persona que te recibe a ti como Salvador, que pone su fe en ti, tú lo perdonas, tú lo limpias. Y tú vienes a vivir dentro de esa persona. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida cambió. Y ahora el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios el que no nos deja pecar. Nos ayuda a vivir en santidad. Y cuando pecamos, el mismo Santo Espíritu nos redarguye, nos insta, nos inquieta para que confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, por esto es que no lo emborrachamos, ni lo tatuamos, ni fumamos tabaco. Este cuerpo no es para la fornicación, no es para el adulterio. Este cuerpo hay que cuidarlo, porque aquí vive el Espíritu Santo de Dios. Pero ciertamente este cuerpo morirá, pero un día tú nos resucitarás, ya no con este cuerpo mortal, este cuerpo que se enferma, se envejece y se muere. Resucitaremos con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Se lo llama en la Escritura un cuerpo glorificado. Ayúdanos, Señor, que los que son solteros, de manera muy especial los jóvenes, como dice aquí tu palabra, huid de la fornicación. Y nosotros los casados, huid del adulterio, porque este cuerpo no es para fornicar, ni tampoco para adulterar. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a orar por las autoridades y quiero que busquemos en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 11 en adelante. Primera de Pedro 2, 11. Busquen en sus Biblias. Primera de Pedro 2, 11 dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, tenemos que vivir como expatriados, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ahora que venía para este tiempo de oración, ya hay una campaña política y a buena hora salí más temprano de lo que generalmente vengo. Y si no, llegaba atrasado, porque de nuestra casa acá son 12 minutos y salimos 20 minutos antes. Y ahora yo salí media hora antes y por esto pude llegar bien, pero ahí estaban los que quieren ser alcalde para el año 2023. Dice aquí: someteos a toda institución humana, ya sea al rey, el rey es el presidente de la república, como a superior,
Ya a los gobernadores de la provincia, a los que son parte de la Asamblea Nacional, alcaldes, prefectos, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, nosotros los creyentes, haciendo bien es paguemos nuestros impuestos, no cometamos ninguna falta, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos que hablan mal de nosotros, pero nosotros tenemos que ser cumplidos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La libertad se convierte en libertinaje. Somos libres para hacer lo que debemos. No somos libres para hacer lo que queremos. Los que no conocen a Dios hacen lo que les da la gana. Nosotros lo que a Dios le agrada. Somos libres para hacer lo que debemos, no lo que queremos. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y Pedro está escribiendo cuando Nerón César, el peor gobernante que tuvo Roma, y probablemente uno de los peores gobernantes que el mundo ha conocido. Y allí dice Pedro en el verso 17, honrad a todos. Honrad es, denle respeto. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Es honren a Nerón César. Honren al presidente de la República. Está diciendo. No importa si es de su tienda política, de su ideología política, nada de eso. No importa si es de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, eso no importa. Solamente dice, honren al rey. Esto quiere el Señor. Entonces vamos orando al Señor por los que nos gobiernan, como dice Pablo también, para que vengan al conocimiento de la verdad. Oremos al Señor. Señor, tiempos difíciles estamos viviendo en este nuestro pequeño país. Parece un país ingobernable, pero tú nos ordenas que honremos al Rey. Y esto implica que oremos por quien nos gobierna. Oramos por el señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, por sus ministros, por sus colaboradores, por quienes son parte de la Asamblea Nacional. Señor, que todos ellos se pongan de acuerdo para beneficio de nuestro país. Que las diferentes tiendas políticas no estén pensando en sus logros, que ellos impresionar con algún proyecto, sino que se unan y puedan trabajar en beneficio del Ecuador. Al ser elegidos como asambleístas, cada uno debe retirarse su camiseta política y trabajar solamente para que la situación en el Ecuador mejore, su situación integral. Oramos, Señor, para que tengas misericordia. Mira, Señor, cómo aumenta el robo, el sicariato, la estafa, la mafia, el tráfico, por todos lados, el irrespeto a las leyes de tránsito, el irrespeto a las autoridades. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Orar y formar una nueva generación. Señor, ayúdanos a levantar una nueva generación de jóvenes, trabajar con los jóvenes y con los niños, para que ellos sean diferentes, para que te conozcan a ti, te amen a ti,
porque el amor no le hace mal al prójimo. Si nos amáramos entre nosotros, no nos haríamos daño. El que ama a su prójimo no lo asalta. El que ama a su prójimo no lo mata. El que ama a su prójimo no lo calumnia. El que ama a su prójimo no le roba, no lo estafa. El que ama a su prójimo no habla mal de él, no lo calumnia. ¿Y por qué hay tanto mal? Porque no se tiene amor para con el prójimo. Y toda la Biblia se resume en ama a Dios y ama al prójimo. Hay hombres que no pueden ni amar a su prójimo más cercano, que es su mujer. Y mujeres que no aman a su prójimo más cercano, su marido. Señor, el amor verdadero no le hace mal al prójimo. Por esto oramos por nuestro país. El gobierno tiene que hacer su parte, pero nosotros como pueblo cristiano, como discípulos de Cristo, nos toca hacer nuestra parte. Y nuestra parte es orar, nuestra parte es predicar y formar a Cristo de manera muy especial en los niños y en los jóvenes, en los padres de familia, para que puedan criar bien a sus hijos. Porque de ningún hogar honorable salen delincuentes, hijos de delincuentes, no. En el hogar donde se enseña el temor a Dios y donde los hijos tienen a Cristo en sus corazones, entonces, Señor, esos hijos y esos jóvenes y esos ciudadanos serán ciudadanos diferentes. Otra cosa sería todo país en el mundo si tuviéramos temor de ti. Pero tristemente, pocos te amamos, pocos tenemos temor de ti, pocos te conocemos y te obedecemos. Ayúdanos, Señor, para que prediquemos el Evangelio de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el gobierno cumpla con su parte y nosotros cumplamos con la nuestra, porque tú siempre cumples con tu parte. Te amamos, Señor, gracias porque escuchas nuestro clamor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje, Mateo capítulo 8. Ahí vamos a tener luego un tiempo en grupos pequeños. Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1 al 4 de Mateo 8. Mateo 8, 1 al 4. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. La lepra era una enfermedad incurable, terrible. La carne del cuerpo se caía por pedazos. Era algo así como una gangrena. Jesús extendió la mano y le tocó. Vean lo que pasó ahora con el coronavirus. Cuando alguien se enteraba que tenía coronavirus, corría de esa persona. Y cuando se informan que tal persona tiene SIDA, hermanos, Jesús no huyó, Jesús tuvo cercanía, tocó. La lepra era contagiosa, no se debería tocar a un leproso, pero dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó. Él no tiene asco de las personas, como a veces nosotros. Él tiene compasión. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Porque él dijo: si quieres, Señor, tú puedes, límpiame. Y él dijo: claro que sí, yo quiero. Sé limpio. Y como él es Dios, y al instante, ¿qué pasó? Su lepra
desapareció. Ahí al momento. Esto se llama de un solo toque. O como los jóvenes dicen, de una. No poquito a poco, sino de una. Así es Dios, con su poder. Verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Una ofrenda de amor tenía que dar, que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Claro, la lepra hoy es el pecado. Y el Señor con su sangre limpia a toda persona leprosa. Pero también, hermanos, esta lepra era peor que el cáncer. Hoy, por la gracia del Señor y el avance de la ciencia, yo ya he escuchado muchísimos testimonios de personas que tenían cáncer y hoy están bien, gracias a Dios. Pero esta enfermedad era incurable. Y Jesús lo sanó a este hombre que vino con fe y humillado ante Él, porque nada hay imposible para Él. Y si aquí hay personas que tienen alguna enfermedad incurable, no se preocupen. Vamos a orar al Señor para que Dios lo sane. Y ustedes le pueden decir como este leproso, Señor, si quieres, tú bien puedes limpiarme. Tú eres todopoderoso. Tengo una enfermedad incurable, pero tú me puedes sanar en este momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar pidiendo por sanidad por parte de Él. Él sana. Yo no tengo ningún poder curativo. El sanador es el Señor Jesucristo. Oremos a Dios. Hermoso testimonio, Señor, el de este leproso. Este leproso no tenía remedio. La lepra era, en ese tiempo, una enfermedad incurable. Era horrible. Los leprosos eran echados de sus casas y vivían en los sepulcros, y se les daba algo así como un tambor con el cual hacían bulla para que nadie se les acerque, y gritaban, leproso, leproso. Y este leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo creo en ti, si tú quieres, bien puedes limpiarme. Y Jesús de una le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó, desapareció. Al instante fue limpio. El mismo Jesús que limpió a este leproso está aquí presente, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Señor, yo no sé cuántos hermanos enfermos hay aquí, pero yo sí sé que hay enfermos. No sé si alguno tiene alguna enfermedad incurable, pero seguro que hay alguno, uno o más. No importa, Señor, acudimos a ti. Te rogamos, Señor, en este momento, pon tu mano sanadora. Pon tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo. Mi hermano, mi hermana, allí donde está, sentado o de pie, para los que están en una clínica, en una fría sala de hospital o en su casa, o si alguno está agonizando, que pueda decirle, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Si quieres, tú puedes sanarme, porque tú eres bueno y porque nada hay imposible para ti. Confiamos en ti, Señor. Aquí estamos personas que en momentos difíciles hemos experimentado y hemos sentido el toque divino, y tú pusiste tu mano sanadora. Hazlo, Señor, en este momento te rogamos. Te rogamos porque eres el mismo de ayer. Tú sanas utilizando a los médicos como instrumentos en tus manos. Tú sanas usando los remedios de la farmacia.
algún remedio natural, vegetal, o lo haces directamente como lo hiciste con este leproso. Una cosa te rogamos, Señor, sánalos y sánanos, porque te necesitamos. Muchas gracias porque nos oyes y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y pongamos la confianza en Jesús.